Hola, mi nombre es Alberto Cardona y soy maestro industrial. En esta ocasión vamos a presentar la construcción de una bobina Tesla de 1700 vatios. En primer lugar veremos el esquema teórico y su funcionamiento. Seguidamente pasaremos al montaje práctico y a sus características. Quiero hacer hincapié que en este tipo de montajes, para los que estén interesados en hacerlo, son bastante peligrosos. Incluso pueden acarrear la muerte. Así que hay que ir con mucha precaución y mucho tiento en la manipulación de estos montajes, ya que utilizamos altas tensiones que oscilan entre 6.000, 10 y 12.000 voltios. O sea que puede ser, ya digo, bastante peligroso. Yo recomendaría hacer esos montajes al que no tenga experiencia en electricidad y en electrónica, y sobre todo en el manejo de altas tensiones. Dicho esto, ya vamos a pasar a analizar el esquema eléctrico y a comentar sus detalles, así como el cálculo de los componentes que en ellos actúan. Vamos a analizar el esquema teórico de la bobina Tesla. La bobina Tesla es un transformador de radiofrecuencia sintonizado. Podemos decir que la bobina está compuesta de tres partes: la alimentación, el primer circuito resonante y el segundo circuito resonante. La alimentación está compuesta de tres transformadores, el T1, T2 y T3, que son tres transformadores de microondas, cuyos primarios están conectados en paralelo y conectados a la red de 220 voltios. Y los secundarios, como podéis ver, están conectados en serie para conseguir los 5.400 voltios, ya que cada uno nos suministra 1.800 voltios y 300.000 amperios. O sea que tendremos en total 5.400 voltios y 300.000 amperios. Esta tensión será mayor, serán aproximadamente unos 6.000 voltios a estar todo el sistema en funcionamiento. Luego están las bobinas L3 y L4. Estas bobinas son dos choques de radiofrecuencia. ¿Por qué? Pues porque la tensión de radiofrecuencia que nos generada en estos puntos no nos retroceda hacia los transformadores, los cuales podía dañar bastante, incluso llegarlos a dejarlos inutilizados. Las bobinas están construidas sobre tubo de PVC de 2,5. Lleva cada una 381 vueltas de cable esmaltado de 0,40. Como podéis ver, están conectadas a la entrada y la salida de los transformadores, de la fuente de alimentación. El primer circuito resonante está formado por el condensador primario, que está en paralelo con la bobina L1, la bobina primaria. La bobina primaria lleva 7 vueltas de tubo de cobre de 0,6 milímetros. Digo, son 7 vueltas. Y el extremo no está conectado fijo al explosor, sino que es variable, porque aquí es donde ajustaremos la resonancia del circuito. El explosor es un oscilador por chispa. Cada vez que salta una chispa se crea una oscilación que se amortigua rápidamente. Es lo que nos hace la oscilación para el circuito resonante. El condensador primario es uno de los componentes más importantes de la bobina Tesla. Luego ya hablaremos cómo se calcula el condensador primario. Ya digo, esto influye mucho en el funcionamiento de la bobina. El segundo circuito resonante
está formado por la bobina L2, la capacidad del toroide, la toma de tierra y las pequeñas capacidades que se crean entre vuelta y vuelta del hilo de la bobina. Estos son lo que se llaman las capacidades parásitas. Y todo ese conjunto entre la capacitancia superior, las capacidades parásitas y la toma de tierra nos producen pues lo que es el circuito secundario o la bobina secundaria de la bobina. Estas dos bobinas, para que funcione bien, tienen que estar en resonancia. Esta bobina está compuesta por un tubo de PVC de 20 centímetros de diámetro y una altura de 50 centímetros, donde está enrollado sobre él pues las 1181 vueltas de cable esmaltado también de 0,40. Esta bobina la hemos recubierto de unas láminas de acetato para evitar las posibles fugas o descargas de chispas entre el secundario y el primario. El toroide está formado por tubo de aluminio coarrugado de 10 centímetros de diámetro, con un diámetro exterior de 40 centímetros. Seguidamente vamos a pasar a ver cómo se calcula el condensador primario. Y esto es todo en cuanto al circuito de la bobina Tesla, que nos va a sacar unos 1700 vatios más o menos. Ahora ya pasaremos seguidamente a ver cómo calculamos el condensador primario, que insisto que es muy importante. Yo os aconsejo que no lo hagáis en casa porque la experiencia que yo he tenido no ha sido muy satisfactoria. Se puede construir con placas de acetato y aluminio, pero es bastante complicado llegar a los valores que deseamos. Y bueno, a mí particularmente la primera prueba que hice pues se me perforó. O sea que os aconsejo que uséis condensadores comerciales. Y esto es todo en cuanto al esquema. Pues vamos a pasar a calcular el condensador primario. Antes de nada voy a enseñaros, bueno, lo que son las siglas. E, los voltios, la I, los amperios, la frecuencia de la red, que en España son 50 hercios, pi, que es la constante 3,14, y el signo de los ohmios. La Z es la impedancia y la C la capacidad. Para calcular el condensador primario, lo primero que necesitamos saber es la impedancia de la fuente de alimentación. ¿Cómo se calcula? Pues dividiendo el voltaje por la intensidad, que son 6000 voltios, dividido por 0,300 amperios. Y nos da 20.000 ohmios, 20 kiloohmios. La fórmula para calcular la impedancia del condensador es XC, que sería igual a 1 dividido por 2 por pi por la frecuencia por la capacidad. 2 por pi por F es lo que se llama la velocidad angular. Y es una fórmula, se llama omega. Como C no lo sabemos, despejamos la fórmula matemática y nos resulta que C es igual a 1 dividido por 2 por pi, por 3,14, por 50, que es la frecuencia de la red, por los 20.000 ohmios. Y esto nos da una capacidad de 0,00000159 faradios, que viene a ser lo mismo que 159 nanofaradios. En la construcción del condensador no vamos a utilizar este valor debido a que es un valor que comercialmente no existe o no lo hemos encontrado. Entonces vamos a utilizar otros valores más comerciales. La tensión del condensador se aconseja que sea al menos 2 veces la tensión de alimentación. Y bueno, eso también nos tendremos que basar un poco en los valores comerciales que haya en
en las tiendas del sector de electrónica. Y esto es en cuanto al cálculo del condensador primario. Ahora vamos a ver en la realidad, en la práctica, cómo se construye este condensador. Ahora vamos a pasar a la construcción práctica del condensador primario. Nosotros vamos a construir un condensador primario de 100 nanofaradios, 20.000 voltios. Esto lo hemos hecho porque es los valores que hemos encontrado en los comercios por aquí. Utilizaremos 100 condensadores de 100 nanofaradios y 2.000 voltios. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos conectado 10 condensadores en serie y hemos hecho 10 grupos de 10 condensadores en serie. O sea, tenemos 10 columnas de 10 condensadores en serie. Cada columna nos da un valor de 20.000 voltios, que nos aguantará la tensión de 20.000 voltios, pero la capacidad se reduce. O sea que es 10 dividido por 10, perdón, 100 dividido por 10, nos dan que nos aguanta los 20.000 voltios, pero solo tenemos una capacidad de 10 nanofaradios. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos puesto las 10 series o las 10 columnas de condensadores en serie, las hemos conectado en paralelo y nos da un condensador que entre sus extremos tenemos 100 nanofaradios y que nos aguanta 20.000 voltios. Esto ha sido la construcción del condensador. Este condensador está superdimensionado porque, ya digo, aconsejan que sea el doble de la tensión de la alimentación, pero al disponer de esos valores pues no pasa nada si está sobredimensionado en voltaje. Lo que sí que influye mucho es la capacidad, que va directamente relacionado con la bobina primaria. La bobina primaria, o sea, a más capacidad del condensador, la bobina puede ser más pequeña, y menos capacidad del condensador, la bobina primaria tiene que ser más grande. Pero bueno, con estos parámetros creo que estaremos dentro las cifras que más o menos puede ir bien. Dicho esto, solo nos queda, ahora os pondremos unas fotos de un programa que hemos usado, se llama el TelsaMap, que es pues una aplicación para calcular las bobinas y los condensadores. Esto es teórico, a la práctica siempre hay unas pequeñas variaciones, pero bueno, esto nos puede dar una idea de los valores que tendremos que utilizar más o menos para no estar fuera de parámetros. Pues esto es todo en cuanto a la construcción de la bobina, de la parte teórica. Ahora ya pasaremos a la parte práctica. Hasta luego.